Listo. Bueno, gracias, Johnny. Entonces, como ya me presentó la profe, mi nombre es Diego Alvarado, yo soy médico interno de acá de Univar, estoy haciendo la electiva de fisiatría y hoy voy a hablar sobre el tema de examen físico neurológico. Entonces, la mayor parte de esta revisión está basada en este texto que pues es clásico acá en nuestro país, que es la semiología médica del doctor Ricardo Cediel. Casi todo está sacado de ahí, las imágenes pues son de Nétero, pues variaditas de internet. Y a manera de introducción, pues el examen físico neurológico es muy importante, sobre todo a lo largo pues del campo de la fisiatría y de cualquier otra especialidad médica, porque ofrece demasiada información respecto al estado general del paciente y sobre muchas patologías que puede presentar. Es un examen que es en verdad extenso, tiene muchísimos componentes, evalúa muchas estructuras y funciones del cuerpo humano, y por eso se debe estructurar y agruparlo para darle un orden y de pronto uno no perderse o no desorganizarse a la hora de realizarlo por lo complejo que es. Entonces lo que se sugiere es seguir un orden cefalocaudal en el que primero se evalúe el estado mental, después los pares craneales, después el componente motor, los reflejos y pues el componente sensitivo. Entonces voy a abordar cada uno de esos componentes en el orden que allí puse y pues vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, primero que todo, hay que evaluar el estado mental del paciente, porque basado en el estado mental del paciente, uno va a orientar el examen neurológico o lo va a adaptar de acuerdo a las capacidades del paciente, porque pues no es lo mismo hacerle un examen neurológico a un paciente que pues está orientado en sus tres esferas, a un paciente que de pronto está estuporoso porque no pueden seguir una o determinada orden, que es importante para algunos de los pasos del examen neurológico. Entonces, pues ya dije, tener en cuenta el nivel de conciencia del paciente, y en los pacientes que pues están con un nivel de conciencia aceptable o bueno, tener a su vez en cuenta el contexto cultural del paciente, su nivel intelectual, por así decirlo, y la escolaridad, porque pues no va a ser lo mismo yo estar evaluando la cognición de pronto de un paciente con posgrado a un paciente que ni siquiera terminó la primaria, porque pues nos puede sesgar en la interpretación de los hallazgos que veamos. Entonces siempre tener en cuenta el nivel y la escolaridad del paciente, como siempre lo preguntamos en las historias clínicas que hemos visto acá en consulta. Entonces, ¿qué evalúa el examen mental? Primero el nivel de conciencia, después algunas funciones ejecutivas cerebrales. Tenemos por allí la orientación, la memoria, el lenguaje, la concentración, el cálculo, el juicio y la abstracción, que ellas, digamos, hay un examen mental propiamente dicho que se hace desde la psiquiatría, que tiene muchísimos componentes, es un examen también extenso y complejo, que pues no voy a detenerme a explicar cada una de ellas, que el afecto, que psicomotor, que no me voy a extender en eso, sino que lo voy a resumir en que estos aspectos del examen mental se pueden deducir, o uno puede extraer la información del mismo interrogatorio con el paciente, del acto de hablar con él, ver cómo responde, ver cómo llega al consultorio, ver cómo está en su camilla, si está hospitalizado, si está vestido, si está vociferante, si está alterado en su afecto, si uno lo ve llorando, si uno lo ve aburrido, si uno lo ve feliz. Entonces uno puede orientarse con la mera inspección semiológica del paciente en muchos de esos aspectos que mencioné. Entonces, después de evaluar todo esto, que el paciente no esté pues con ideas psicóticas o perdido con el contacto con la realidad, ya uno procede a evaluar cada una con distintas preguntas o pruebas, como por ejemplo vemos el tamizaje cognitivo con la escala de Pfeiffer en la consulta de rehabilitación geriátrica, por ejemplo, que nos da mucha información, son preguntas sencillas y nos orientan a evaluar este aspecto. Y también por aquí tenemos las alteraciones, que son las agnosias y las afasias, que son alteraciones pues del lenguaje y de la comprensión y de la interpretación del paciente, de estímulos externos y de comunicación con pares. Entonces veamos primero el nivel de conciencia. En el nivel de conciencia tenemos como 4 tipos de respuestas básicas. Entre ellas tenemos la somnolencia, que es un paciente que me va a responder a unos estímulos muy básicos o estímulos simples. Uno lo tiene que hablar de pronto un poco más fuerte y él reacciona y te contesta, por ejemplo. En el estupor tenemos que el paciente va a responder a estímulos dolorosos
Es decir, solo cuando yo le inflijo dolor, el paciente me va a decir algo o me va a retirar la estructura que es ningún tipo de respuesta hacia ningún estímulo y se caracteriza pues por presentar también arreflexia. Entre estos estados del nivel de conciencia tenemos, vale la pena pues mencionar el estado de confusión, en el que es un paciente que pues está, digamos, despierto o alerta, pero que no logra ubicarse o orientarse en sus tres esferas, no sabe dónde está, no sabe en qué momento del día está o en qué fecha, pero pues él responde, ¿sí? Entonces la confusión es un estado de desorientación. Clásicamente pues se evalúa el estado de conciencia con esta escala, que es la escala de coma de Glasgow, que va puntúa desde 3 hasta 15, que sería el estado más normal, entre comillas, por así decirlo, y evalúa pues distintos aspectos como la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motriz, y se le ponen unas puntuaciones como allí muestran en la tabla. Entonces es la que más se usa por lo práctica que es y lo sencillo que puede ser aplicárselo a un paciente. Una vez evaluamos todos esos aspectos pues, del orden de orientación y el nivel de conciencia del paciente, pasamos a evaluar lo que son las agnostias, que pueden ser muy evidentes al examen físico, al interrogatorio, que es cuando el paciente es incapaz de reconocer objetos, así tenga sus receptores o sus transductores en el sistema nervioso central intactos, es decir, que tenga buena vista, que tenga buen oído, pero el paciente no es capaz de reconocer estos objetos o estos estímulos, aunque ya los haya reconocido previamente. Entonces, hay distintos tipos de agnosias. Tenemos agnosias de tipo visual, en las que el paciente no va a reconocer los objetos, como ya dije, si aún así, si los ha visto antes, denota lesiones en la corteza occipital asociativa. También tenemos la nominal, en los que reconoce, el objeto por tacto, pero no lo reconoce de manera visual. La auditiva, que es que no interpreta bien los significados de los sonidos, se relaciona con alteraciones del lóbulo temporal. Tenemos agnosias del tipo táctil, en los que tenemos la estereoagnosia, en no reconocer objetos mediante la palpación. La autotopognosia, en que no reconoce las partes de su propio cuerpo, pero sí puede reconocer partes del cuerpo de otras personas. Y la anosognosia, que es que el paciente no reconoce las afectaciones corporales que tiene. Vemos que cada una de esos hallazgos al examen físico, al interrogatorio, se puede relacionar con una estructura lesionada a nivel encefálico. Pero pues esto va a requerir algún tipo de entrenamiento, porque es en verdad difícil y no es lo común encontrar un solo tipo de agnosia en el paciente, sino que pueden estar concomitantes unas con otras. Tenemos las apraxias, que es la pérdida de la capacidad de los pacientes para realizar algunas actividades motoras planeadas en ausencia de discapacidad o con sus funciones motoras y sensitivas conservadas. ¿Cómo es esto? El paciente no puede seguir órdenes de tareas básicas. Por ejemplo, yo le digo al paciente que abra la maleta y saque el sándwich que tiene ahí y lo muerda. El paciente puede hacer la tarea parcial o completamente diferente a lo que le indiqué. Por ejemplo, puede abrir la maleta, sacar el sándwich, pero nunca lo muerde. Y esto sería un tipo de apraxia. Tenemos apraxias idiomotoras, en los que el paciente la coge, entiende la idea, sabe lo que tiene que hacer, pero la hace mal. Y la construccional, en que es que el paciente no puede imitar otros patrones, como por ejemplo pedirle que dibuje no sé, yo dibujo por acá una vaca y le pido a él que la dibuje acá al lado y él no es capaz de copiar eso. Entonces, esos son los tipos de apraxias, aparecen en distintos tipos del trastorno. Por ejemplo, el trastorno neurocognitivo mayor puede aparecer apraxia en un determinado estadio de esta patología. Y pues claramente antes de evaluar una apraxia hay que descartar primero que el paciente no esté afásico o agnóstico, sino que nos entienda lo que le estamos indicando para poder a evaluar este aspecto.
Después tenemos las alteraciones del lenguaje. En las alteraciones del lenguaje vamos a tener que el lenguaje pues es un sistema o una facultad que ha desarrollado mucho el ser humano, en el que nos comunicamos entre nosotros, entendemos nuestros mensajes mediante un sistema de signos, ya sea sonoros o gráficos, en los que nuestro cerebro le da una interpretación y asimismo está en capacidad de producir otros signos o símbolos que son interpretados por otros pares para pues interactuar entre nosotros. Entonces hay dos tipos básicos de lenguaje, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, y pues para uno generar el lenguaje debe tener integridad de nuestro componente motor y nuestro componente sensitivo, tanto para entender como para producir el lenguaje. Entonces, uno, cuando hay alteraciones del lenguaje, a estas le llamamos las afasias. Las afasias pueden ser tanto para producir el lenguaje como para entenderlo. Entonces vamos a tener que pueden ser de tipo parcial o pueden ser de tipo total. Cuando son parciales le podemos llamar disfasias y se diferencian dos tipos. Clásicamente la afasia motora o de Broca, que es cuando el paciente le entiende a uno pero no es capaz de producir lenguaje o producir pues algo entendible, por así decirlo. Y tenemos afasia de tipo sensorial, que es la que se conoce como de Wernicke, en el que el paciente no va a comprender lo que lee ni lo que escribe, y puede articular palabras, pero son totalmente inentendibles. Ahí se pone que no angustia al paciente, porque en verdad el paciente, digamos que está como en otro plano, por así decirlo, mientras que en una afasia motora pura de Broca el paciente va a estar sumamente frustrado porque él no puede, pues él la tiene clara, él sabe lo que va a decir, él sabe todo, pero no es capaz de expresarlo. Y pues no es común encontrar una afasia pura, un Broca puro, un Wernicke puro, sino que generalmente están juntas y eso genera aún más problemas para el paciente. Bueno, entonces eso era muy grandes rasgos lo que es el examen de tipo mental, y pasamos en el orden cefalocaudal que dijimos a los pares craneales. Entonces la evaluación de pares craneales es muy importante porque la alteración de uno o varios pares craneales nos puede hablar de alteraciones de tipo estructural en el encéfalo, más que una alteración propia o específica de cada par. No sé si me hago entender. Entonces veamos esta imagen. No me voy a detener en si el par 1 o el par 2 salen del surco bulboprotuberancial y salen por ahí, salen por el foramen oval o por el rotundo, sino que lo importante es tener el concepto de que cada par tiene un origen en algún punto del encéfalo o del tallo cerebral, y que la alteración de uno de ellos está relacionada con que pueda haber una malformación o una alteración estructural de la zona por donde emerge. Un aneurisma, un tumor, por ejemplo, puede generar alteraciones diferenciales en cada uno o varios de los pares craneales. Entonces, tenemos que los pares craneales son 12, tenemos al olfatorio, óptico, oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso, y ellos pueden tener funciones tanto sensitivas como motoras o mixtas, dependiendo de cada par. Y cada uno tiene su propia pues, técnica para evaluarlo. Entonces veamos cada uno de ellos. Bueno, esto es lo mismo, pero más bonito, una imagen más bonita. Primer par, el par olfatorio. El par olfatorio se ha dicho que es el sentido más primitivo del que posee el ser humano. No hace relevo en el tálamo, sino que la información pasa derecho. Se evalúa, pues, en verdad, de forma muy elemental. Se debe coger, pues, frasquitos, describen con olores muy característicos, por ejemplo, el del café, por ejemplo, no sé, alguna hierba, y se le pone al paciente a diferenciar los olores. Y así es como se evalúa este par. Entonces, hay distintas alteraciones en las que podemos encontrar, que la anosmia, por ejemplo, el paciente que no puede oler nada, la hiposmia, un paciente que huele menos, o ya parosmia, cacosmia, fantosmia, que ya son más extrañas, más difíciles de encontrar, en las que el paciente tiene alteraciones de lo que huele lo que no es, o no reconoce lo que huele. Entonces, ahí hay distintas, ¿sí?
Pasamos al siguiente par, el nervio óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal, es un par netamente sensitivo y es un par que depende mucho de la integridad de cada una de sus componentes. Para que él funcione, tiene que estar bueno los medios refractivos del ojo, la retina, los lugares por donde transcurren los nervios ópticos, el quiasma, la radiación óptica, el núcleo geniculado lateral. Todo eso tiene que estar bueno para uno tener una integralidad de la visión en nuestro organismo. Entonces, pues sí hace sinapsis en el tálamo, en el núcleo geniculado lateral. Los receptores o los transductores de señales del nervio óptico se encuentran en la retina y finalmente la información que procesa o que extrae la retina del medio externo se va a procesar en la corteza visual, en las áreas 17 y 18 del lóbulo occipital. Como para entender la imagen que sigue, hay que saber que el ojo tiene dos campos visuales, uno nasal y uno lateral, y que hay una especie de cruce de la información con respecto a la porción de la retina que percibe información de estos campos nasales. Ya en la siguiente imagen lo vamos a ver. Entonces, veamos esta imagen. Aquí no me muestra el cursor, pero bueno. Entonces, veamos a la derecha la gráfica que está allí, el diagrama. Entonces, vemos los dos ojos en los que se ven las retinas o los campos visuales, temporal y nasal. Entonces, veamos, por ejemplo, en el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo, el campo visual nasal va a ser procesado por la retina temporal. Lo que captan las retinas temporales no hace una decusación en el quiasma óptico, mientras que lo que se ve en los campos temporales, que es captado por la retina nasal, sí hace una decusación en el quiasma óptico. Entonces, bajo ese principio, es que uno evalúa los trastornos que se conocen como las hemianopsias. Entonces, primero, para evaluar este par craneal, uno pues debe hacer la campimetría por confrontación. Se pone uno más o menos a 60 centímetros del paciente, le pide que mide, por ejemplo, la nariz de uno, y con la visión fija allí, pedirle que nos identifique cuántos dedos le estamos mostrando en los distintos cuadrantes de visión. Y allí podemos encontrar distintos tipos de alteraciones y pues se hace con cada ojo, ¿no? Primero se le pide que se tape el ojo con la palma, el ojo izquierdo, para evaluar el ojo derecho, después que se tape con la palma el ojo derecho para evaluar el ojo izquierdo, y pues dependiendo de los hallazgos vamos a hacer una interpretación de un sitio de lesión. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una disminución de la visión periférica, o como dice ahí, visión tubular, esto puede ser un estadio inicial de enfermedad tipo glaucoma, que se dice que se pierde primero la visión periférica. Después tenemos las hemianopsias nasales, en donde el paciente pierde el campo nasal. Ahí en lo que podemos ver son lesiones ya de tipo después de la decusación, porque acordamos que la retina nasal decusa por el quiasma óptico. Ya son alteraciones que se encuentran después del quiasma óptico. Después tenemos hemianopsias homónimas derechas, en las que la lesión también se encuentra posterior a la decusación en el quiasma óptico. Allá la vemos como 3 en el diagrama de la derecha. Tenemos la ceguera total, que pues ya hay una alteración, ya sea en el globo ocular como tal puede estar, o en el nervio óptico propiamente dicho. Tenemos en el punto 5 las hemianopsias bitemporales, en los que no se puede ver lo que están los campos temporales de ambos ojos, que finalmente es la información que decusa en el quiasma. Esto nos habla de alteraciones en el quiasma óptico. Tumores de la silla turca, por ejemplo, nos pueden generar este tipo de alteraciones. Y ya después tenemos las cuadrantanopsias, que pues son alteraciones sumamente complejas, en los que ya la lesión se encuentra en las radiaciones ópticas o en los tractos que llevan la información ya hacia las áreas visuales. Esto es un poquito enredado, pero es hasta chévere entenderlo y evaluarlo. Bueno, eso con el nervio óptico. Recordar que depende pues de la integridad del globo ocular y sus componentes. Tercer par, el par oculomotor. Es un
par de tipo motor netamente y él inerva la musculatura extraocular, excepto dos músculos, el músculo oblicuo superior y el recto lateral, que son controlados por un par craneal cada uno, diferente. Entonces, a su vez también inerva el músculo constrictor de la pupila, es decir, se relaciona con la miosis y pues emerge por la fosa interpeduncular, bueno, todas estas cuestiones. Y ante una lesión del tercer par, tenemos que el paciente va a presentar ptosis palpebral, porque además de los músculos extraoculares, él inerva también el elevador del párpado superior. Va a haber midriasis, porque como ya dijimos, él constriñe la pupila, y exotropia, porque el músculo recto lateral pues está exento del control del oculomotor, entonces él lo tracciona el ojo externamente. Entonces, una lesión del par oculomotor puede ser completa, en la que se presenta lesión de los músculos extraoculares más la pupila, o una lesión incompleta en el que solo hay alteraciones en la fotoreacción de la pupila, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esas estructuras. ¿Cómo se evalúa? Pues, en general, igual que los otros pares, como vamos a ver ahora, se evalúa pidiéndole al paciente que siga nuestro dedo con los ojos solamente y evaluamos cada uno de los movimientos del ojo, la elevación, depresión, la abducción, la aducción y también mirar hacia abajo internamente. No encuentro ahora cómo llamarle a eso. Troclear, otro de los pares que tiene que ver con los movimientos extraoculares, el inerva el músculo oblicuo superior. Este par craneal es el único par craneal que decusa, es decir, cuando encuentro alteraciones del troclear en el ojo izquierdo, cuando encuentro alteraciones en el ojo izquierdo, pues va a estar dañado el troclear del lado derecho porque está decusado. Entonces, ¿qué hace el troclear? El inerva el músculo oblicuo superior. El oblicuo superior lo que hace es dirigir el ojo hacia inferior y hacia medial. Entonces, en anatomía nos decían que ese era el músculo para subir gradas, que uno en verdad siempre está viendo las gradas, es con la acción de este par craneal. Entonces, lo mismo, se evalúa siguiendo con los dedos y dirigiendo el dedo, si voy a evaluar el ojo, por ejemplo, izquierdo, hacia abajo e inferior derecho para que el ojo mire hacia allá, y el izquierdo, pues, contralateral. Entonces, cuando hay alteración del troclear, vamos a ver cómo en la figura, este muchacho pues puede ver con su ojo izquierdo hacia abajo y externamente, pero no puede dirigir con su ojo derecho el globo ocular hacia inferior y medial. Entonces, en este caso tendríamos una alteración en el ojo derecho que corresponde pues a una lesión del troclear izquierdo. Sí, rara vez hay una lesión o una parálisis aislada del par 4 y hay que siempre buscar parálisis de otros pares en estos casos. Y también se relaciona pues como con aneurismas de la arteria comunicante posterior. Otro par, el abducens, el par 6. Ahorita me salté el trigémino porque es como más importante. Aparte, primero salí de los ojos. En el abducens, este inerva el recto lateral del ojo, se encarga de dirigir el ojo externamente y pues inerva solamente ese músculo, el recto lateral, es netamente motor. Es muy característico el hallazgo al examen físico de estos pacientes. Veamos, por ejemplo, acá este paciente que se le pide que mire hacia el lado derecho y lo puede hacer perfectamente con ambos ojos, pero cuando se le pide que mida al lado izquierdo, él solo puede dirigir hacia el lado izquierdo el ojo derecho, mientras que el izquierdo se queda estático en el centro, es decir, no puede dirigir el ojo externamente, denotando una lesión pues del abducens e imposibilidad para mover el recto lateral del ojo izquierdo. Bueno, pasamos al trigémino. Este es un par craneal sumamente complejo, es mixto, tiene un componente motor y sensitivo. El componente sensitivo es básicamente, se encarga de la sensibilidad de la cabeza, y su componente motor, a través de la rama mandibular, nos lleva a la inervación motora para los músculos de la masticación. Recordemos el músculo temporal, el macetero, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Entonces se divide en 3 porciones en el ganglio de Gasser. Él saca 3 divisiones: la división oftálmica, que se puede evaluar con la sensibilidad del área que aparece morada en el diagrama; la división mandibular, que se puede evaluar en la sección
azul del diagrama, y la rama mandibular, que es netamente, pues, bueno, netamente no, es motora, tiene el componente motor. Y controla los músculos de la masticación, que se pueden evaluar, pues, principalmente evaluando la elevación de la mandíbula o la oclusión oral, que es el músculo más importante de la masticación, que es el macetero. Se puede evaluar la diducción de la mandíbula. No sé, los que están en línea, pues no están viendo lo que estoy haciendo, pero mueve diducción, protracción, retracción y elevación para la oclusión de la mandíbula. Entonces, todos se deben evaluar para evaluar la integridad, pues, del segmento mandibular del trigémino. Tiene un núcleo grandísimo que tiene porción mesencefálica, pontina y vulvar. Todas estas porciones del trigémino son susceptibles de dañarse. El nervio trigémino presenta también alteraciones como las neuralgias, que le generan muchísimos problemas al paciente, incluso pueden llevarlo a ideación o llevar a cabo un suicidio. Entonces es muy importante tener este nervio en cuenta. Él, a diferencia de otros pares craneales, se encarga de la sensibilidad somática, es decir, dolor, tacto y temperatura, de los 2/3 anteriores de la lengua, y recordar que no tiene sensibilidad especial, es decir, no ejerce acción en el gusto. Esto con respecto al trigémino. El abducens ya lo vimos, entonces seguimos con el facial, otro nervio muy interesante, es de tipo mixto. Predomina su componente motor. Cuando el nervio facial emerge por el foramen estilomastoideo y penetra la parótida, él da dos troncos, el temporofacial y el cervicofacial, y de allí se desprenden sus 5 ramas, los ramos temporales, los ramos cigomáticos, los ramos bucales, el marginal de la mandíbula y el espinalo cervical. Cada uno de ellos encargado de controlar los músculos de la mímica facial. El temporal, que es muy importante para evaluar ahorita si la parálisis es supranuclear o central o periférica, porque controla el músculo orbitofrontal, su porción frontal. El ramo cigomáticos, que controla los músculos orbiculares de los ojos. El ramo bucal, que controla el buccinador y los cigomáticos. El ramo marginal de la mandíbula, que controla los músculos relacionados con la decreción del ángulo oral. Y el cervical, que pues controla el músculo platisma, que también hace parte de la mímica facial. Entonces, así como tiene componente motor, el facial también tiene un componente de sensibilidad especial mediante el nervio cuerda del tímpano, que se pega de la rama mandibular del trigémino y lleva pues las fibras de sensibilidad especial a los 2/3 anteriores de la lengua. Es la sensibilidad especial del facial. Entonces, el hallazgo clásico de una lesión del nervio facial es la parálisis, que puede ser central o periférica. En una parálisis periférica es la más severa, por así decirlo. Se afectan todos los músculos de la mímica facial, hay una depresión del ángulo oral y no está conservado la elevación de los supercilios, es decir, se pierde las arrugas de la frente del lado que está afectado en una parálisis periférica. Y después tenemos una parálisis central en que se respeta el músculo orbitofrontal, es decir, el que es manejado por la rama temporal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, acá vemos en este diagrama los tipos de parálisis faciales. Tenemos la parálisis facial supranuclear, que es la última que estaba explicando, que es un daño en el diagrama que se ve representado por el corte rojito en la línea A. Entonces vemos que el músculo orbitofrontal está controlado a nivel cortical de forma bilateral. Es decir, cuando la lesión se encuentra por encima de los núcleos motores del facial, puede quedar la corteza contralateral indemne y facilitar el movimiento de ese grupo muscular del orbitofrontal. Entonces, hay una preservación de la elevación del supercilio y eso nos habla de una parálisis que es de tipo supranuclear, que nos hace pensar en patologías pues, de orden más grave, por ejemplo, un ACV de determinado hemisferio. ¿Sí? Después tenemos la parálisis nucleares e infranucleares, en los que ya se pierde esa bilateralidad, está dañado el núcleo y va a presentar el hallazgo pues, clásico de la parálisis facial, en el que se le pide al paciente que pues, sonría o que haga expresiones
y solo un lado de la cara se tracciona o hace las expresiones y el otro permanece más bien aplanado con desviación de la comisura labial. Si uno le pide al paciente que sonría, la comisura labial se desvía hacia el lado sano. ¿Okay? Eso con el facial. Y pues también evaluar la sensibilidad de la lengua y todo, el gusto de la lengua y todo eso, de los 2 tercios anteriores. Seguimos con el par vestíbulo-coclear, un par netamente sensitivo. Él tiene 2 componentes, el componente coclear y el componente vestibular. El componente coclear relacionado con la audición y el componente vestibular relacionado con el laberinto endomembranoso que está relacionado con la orientación y con el equilibrio. Entonces, ambas vías se pueden lesionar, no es lo común, generalmente las 2 son las que se alteran por procesos infecciosos, por procesos tumorales, por procesos isquémicos, podemos tener alteraciones en este sistema. Entonces, las vías funcionan acorde a 2 tipos de estímulos, por ejemplo, la vía auditiva. Entonces allí vemos el chismecito viajando hasta el tímpano, vibra la membrana timpánica, transmite la vibración hacia los huesecillos martillo, yunque, estribo, y por el estribo a través de la ventana oval se genera una vibración de la perilinfa, que a su vez genera una vibración de la endolinfa que mueve las células ciliadas internas y externas y se hace la transducción de mecánico a eléctrico a través del nervio coclear. Pasa a los núcleos cocleares, hacia el núcleo geniculado medial y bueno, pasa a las áreas auditivas donde ya se le da un significado a lo que escuchamos. Y la vía de tipo vestibular que obedece no a sonidos, sino a los movimientos de la cabeza, a movimientos rotatorios y a movimientos de elevación hacia adelante, hacia atrás. Hay unos movimientos de los otolitos que generan ciertos estímulos y despolarización en el nervio vestibular. Sí, entonces así básicamente es como funciona el nervio vestíbulo coclear. ¿Cómo se evalúa? Uno, pues simplemente si el paciente lo escucha uno bien, pues uno dice que hay una indemnidad de la porción coclear, y si el paciente no está mareado, no presenta estos síntomas de movimiento del exterior o de él mismo sobre el exterior, o sea, síntomas vertiginosos, pues se habla de que el par vestibular está bien. Y ya si hay una alteración de esto, hay unas maniobras, pues hay un capítulo ya aparte sobre el vértigo, hay unas maniobras para evaluar el vértigo, que es Dix-Hallpike, que las sacadas para distinguir entre un vértigo de origen central y un vértigo de origen periférico. El protocolo HINS y todo esto pues nos va a ayudar a enfocar clínicamente un paciente con una alteración del orden vestibular o del vértigo, pero tampoco voy a ahondar en estas maniobras ahorita. Sigo con el par glosofaringio, un par mixto, predomina sensitivo y su característica principal es el gusto o sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, y se relaciona también con la inervación de un único músculo en la musculatura laringea, que es el músculo estilofaringio. Este par, digamos que es algo difícil de evaluar. Yo lo evaluaría evaluando el reflejo nauseoso, que es el relacionado con este par craneal, que es ante estímulos en el paladar duro o en el tercio posterior de la cavidad oral. Cuando hay alteraciones allí, él activa el reflejo nauseoso, que es para proteger la vía digestiva y la vía respiratoria de que se vaya a ir algo que no debe ir por ahí. Entonces él lo que hace es arcadas mediante estímulos de la musculatura laringea. Entonces él se ayuda un poquito del vago para hacer ese reflejo nauseoso. Y ese es el nervio glosofaringio. Bueno, nervio vago. El nervio mixto cumple muchísimas funciones en el cuerpo autonómicas, tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor que es básicamente para la musculatura de la laringe, salvo el músculo que ya dije. Él, para inervar de forma motora la musculatura laringea, usa 2 nervios, el nervio laringio recurrente, porque el laringio superior es de la sensibilidad de la laringe. Entonces, cuando encuentro lesiones en el nervio vago, vamos a ver en la cavidad oral las desviaciones de la úvula. Vamos a tener parálisis de las cuerdas vocales, usualmente en procedimientos como tiroidectomía se lesiona la rama laringea recurrente y pues va a generar parálisis de la cuerda vocal ipsilateral a la porción del nervio que se lesionó, ¿sí? Y pues
las funciones sensitivas del vago son muchísimas, es como los pares craneales, es parasimpático, se encarga de la regulación del ritmo cardíaco, de la sensibilidad como parasimpática del árbol bronquial, de la cámara gástrica, tiene muchísimas funciones del orden sensitivo. Y se puede pues evaluar, como ya dije, con esa desviación de la úvula, con alteración del reflejo tusígeno, con el mero hecho de estar hablando del paciente que no esté con disfonía, nos habla de integridad del nervio vago. El par accesorio, el par 11, es netamente motor, se encarga de la inervación del músculo trapecio y del músculo esternocleidomastoideo. Se puede evaluar pidiendo al paciente la elevación de ambos hombros o con la rotación heterolateral de cabeza se puede evaluar este músculo por acción del esternocleidomastoideo. Finalmente, el último par, el par hipogloso, tenemos que es motor netamente, se encarga de la musculatura de la lengua. Se puede medir el grado de lesión del hipogloso con la fuerza de la musculatura de la lengua. Uno le pide al paciente que lleve la lengua sobre o contra la boca, que le haga fuerza y uno le imprime resistencia con el pulgar y con eso uno puede medir la integridad del nervio hipogloso. A ambos lados se hace porque son dos nervios hipoglosos. Y también se le puede pedir que saque la lengua y la lengua se va a desviar hacia el lado lesionado en el nervio hipogloso. También ha sido importante en varios pacientes que hemos visto por acá en lo que es estado de rotación, que se ven las fasciculaciones de la lengua y todo eso, en patologías del orden de motoneurona en médula, por ejemplo, una ELA, una esclerosis múltiple, se usa también esas alteraciones allí. Bueno, acabé pares, por fin, entonces pasamos a reflejos craneales. En los reflejos craneales tenemos el reflejo corneal, es muy sencillo. Es un reflejo en el que pues, se busca estimular la córnea con algo muy suave porque ajá. Entonces uno busca un algodón, dicen, y se trata de pasar por la córnea y pues obviamente uno va a cerrar el ojo. Ese es el reflejo corneal. El reflejo nauseoso que ya habíamos visto por estímulos en el tercio más profundo de la cavidad oral, evalúa pues la integridad del nervio glosofaringeo, el reflejo de la tos que no está allí, por ejemplo, y el reflejo pupilar aferente que se hace a expensas de dos pares craneales, el nervio óptico y el nervio oculomotor para la reacción a la luz. Entonces esos son los reflejos que podemos encontrar en los pares craneales. Bueno, entonces pasemos rápidamente a función motora. Entonces tenemos que la función motora requiere integridad de múltiples estructuras y sistemas en nuestro organismo, requiere integridad de las aferencias, es decir, de los estímulos, cómo los percibe el músculo, cómo los percibe el cuerpo, de las eferencias, allí irían los nervios y los músculos, las estructuras ligamentosas, los huesos, todo esto, y los centros psicomotores que le dan un sentido o un objetivo al movimiento. En nuestro caso, ahí vemos una imagen muy chévere de Ali esquivando los diablazos que le está tirando este otro boxeador. Bueno, entonces, el movimiento es resultado de unos músculos agonistas, una relajación de unos músculos antagonistas y unos músculos sinergistas y fijadores. Entonces, por ejemplo, en la acción de flexión de codo, yo necesito que los músculos agonistas de la flexión de codo, que son los encargados de realizar directamente la acción, entre esos tenemos pues el músculo braquial como músculo principal agonista y el músculo bíceps braquial, que puede ser un sinergista de la flexión del codo. Y unos músculos fijadores porque todo movimiento parte de una estabilidad proximal. Es un principio que había escuchado por ahí en otras materias. Y pues esos serían los músculos fijadores. Y a su vez los movimientos pues están controlados por centros superiores. En el cerebelo o en el sistema extrapiramidal se controla la finura del movimiento, la distancia que se recorre, la fuerza con que se ejecutan los movimientos. Son controlados por el cerebelo y otras estructuras superiores. Entonces, ¿qué evalúo yo en el sistema motor del paciente? La fuerza muscular, el tono, el trofismo, la coordinación de los movimientos, si tiene movimientos anormales, y finalmente algo muy importante que es la marcha para la funcionalidad y la independencia del paciente. Entonces veamos la fuerza. La fuerza se evalúa explorando los miotomas, que son
los músculos determinados que controla una raíz de la médula espinal. Entonces, veamos que se evalúa también cefalocaudal, lo mismo que todo el examen neurológico, y para hacerlo más objetivo, se usa la escala de Daniels, que va de 0 hasta 5, la usamos diariamente en las consultas, en las valoraciones, donde 0 es una parálisis completa sin contracción palpable, hasta 5, que es una contracción de arco de movilidad completo y pues una tolerancia a la resistencia manual máxima. Y pues en el intermedio ya tenemos esta escala de grises, que es el 1, en el que hay una contracción del músculo, pero no hay desplazamiento articular. El 2 de Daniels, que es que el músculo se contrae sin resistencia, pero no puede vencer la gravedad. El 3 es que el músculo vence la gravedad. Y en el 4, que vence la gravedad con una resistencia moderada a leve. Entonces, cada miotoma se debe evaluar con esta escala. Y pues acá tenemos los miotomas. El C5, que se evalúa con el músculo bíceps braquial o el braquial, tiene asociado un reflejo, que ahorita vamos a reflejos, el reflejo bicipital, y se evalúa la integridad del nervio músculo cutáneo. C6, que es para la extensión de la muñeca, evalúa integridad del nervio radial. El C7, que es el músculo tríceps braquial, con la extensión del codo, tiene asociado un reflejo, que es el reflejo tricipital, inervado pues por el nervio radial. El flexor profundo de los dedos, que habla de la flexión de las falanges distales, y habla de integridad del nervio mediano o ulnar, dependiendo de pues, el dedo que se esté hablando. T1, el abductor del quinto dedo, del meñique, que habla de integridad del nervio ulnar. L2, el músculo iliopsoas con flexión de cadera, evalúa el nervio femoral. L3, la extensión del cuádriceps, tiene asociado el reflejo patelar, evalúa también el nervio femoral. El L4, el músculo tibial anterior para la dorsiflexión, y habla de la integridad del músculo fibular profundo. El L5, el extensor largo del hallux, que es la extensión de la falange distal pues del dedo gordo del pie, y habla de integridad también del peroneo profundo. Y finalmente el S1, que habla de la integridad del tríceps ural con la plantiflexión, y tiene asociado el reflejo aquiliano en el tendón aquiliano. Entonces, y habla de la integridad del tibial. Entonces esos son los miotomas, hay que tenerlos muy presentes en la evaluación neurológica. Aquí ya pues enlazándolo con mi otra presentación de evaluación de columna, siempre hay que evaluar los miotomas de ambos lados de forma comparativa para tener una idea de qué pueda estar mal en nuestro paciente. Después seguimos con las alteraciones de la fuerza. Hay alguna terminología pues establecida para evaluarla. Entonces hay unas plejías, unas paresias, hemi, cuadri, para, di, mono. Entonces, plejía es la pérdida de la fuerza muscular, paresia, disminución de la fuerza muscular. Hemi habla de la mitad del cuerpo, cuadri, 4 miembros, para los miembros inferiores, di, 2 miembros superiores, que es menos común encontrarla, mono, un solo miembro afectado. Entonces uno le va a poner ya cuadriparesia, diparesia, monoparesia, hemiplejía, dependiendo de lo que uno encuentra en el examen físico. El tono. El tono muscular se define como un estado de contracción de músculos agonistas y antagonistas que el cuerpo hace de forma constitucional o basal para mantener la postura o el tono, entre comillas, por así decirlo. Entonces, el tono es totalmente involuntario y pues tiene como finalidad mantener sí, es eso. Uno lo evalúa pues con la inspección del paciente. Así uno evalúa, etcétera. Entonces, se habla de una relación con la hiporreflexia o con la arreflexia, con la hiperreflexia. Entonces, si hay un tono aumentado, puede haber una reacción exagerada ante los estímulos de estiramiento de los músculos o de los aparatos tendinosos de Golgi, y nos lleva a una hipertonía. Y con la hipotonía pues pasa lo contrario, en los que no hay una respuesta a este estímulo. Entonces, la hipertonía tiene distintas variantes. Se habla de rigidez y de espasticidad.
Entonces, la espasticidad es la que hemos visto que se relaciona con pérdida de del control superior del aparato locomotor, en los que se ve una hipertonía de grupos musculares, predominantemente los grupos flexores. Y esta hipertonía va a ser más evidente al hacer movimientos dinámicos de estiramiento, en los que hay una interrupción abrupta del movimiento y se continúa de movimiento de una forma lenta. Esto se conoce como el signo de la navaja, que mencionan allí en el libro. Y pues hay es por compromiso de la piramidal. Contrario a la rigidez, que es una alteración en la que el músculo a lo largo de todo su arco de movilidad se encuentra rígido o con dificultad para completar el movimiento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en las que uno evalúa, por ejemplo, la extensión del codo y en todo el movimiento va a estar rígido, mientras que, por ejemplo, en una espasticidad encuentro la rigidez al inicio o en el medio o al final del movimiento. Y pues la espasticidad se mide, como hemos visto en las consultas, con esa escala de Ashworth modificada, en la que 0 es no tener espasticidad o no tener incremento en el tono muscular, y 4 es que el segmento está completamente rígido. Ahí encontramos la escala de grises, 1 más, 2, 3, dependiendo de el momento en el arco de movilidad articular en el que se presente esta resistencia al movimiento o rigidez. El trofismo muscular nos puede hablar de lesiones de motoneurona inferior, en los que cuando hay una alteración puede haber una atrofia del músculo Entonces, para uno mediante coordinación, por ejemplo, dedo nariz, los que se le pide al paciente. Sí. El celular. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, bueno. Entonces, se hace la prueba nariz-dedo, se le pide al paciente que toque su nariz, después un dedo, y uno va alternando la posición del dedo, y se evalúa pues la avidez o la rapidez con la que el paciente puede hacer esta acción. Se evalúa también aquí la capacidad del paciente para medir las distancias en sus movimientos, o sea, la ametría, por ejemplo, la dismetría. Se hace la prueba talón-pierna-rodilla, en la que se le pide al paciente subir el talón hasta la rodilla en distintas ocasiones, y eso también nos habla de la capacidad del paciente para coordinar y medir distancias en el movimiento, hacer movimientos alternantes de forma rápida, por ejemplo la pronosupinación, la marcha punta-talón, nos habla también de la coordinación del paciente, y alteraciones en todas estas maniobras nos hablan de un probable trastorno de orden cerebeloso. Hay otras maniobras para la coordinación. El Romberg lo hacemos también muy frecuentemente. Se le pide al paciente que junte los pies y cierre los ojos, y si el paciente tiene ciertas oscilaciones y tiende a caerse, se denomina como positiva el Romberg y indica alteraciones en la propiocepción, ¿sí? Y si hay una inclinación hacia algún lado, se habla de que hay una ataxia de orden laberíntico, y es cerebelosa cuando se presenta ataxia sin necesidad de que el paciente tenga los ojos cerrados, es decir, con los ojos abiertos, y el paciente igual no logra mantener su equilibrio y se cae. Tenemos que es una ataxia de orden cerebeloso. La marcha. Es importante evaluar la marcha porque nos habla de la independencia del paciente y sus facultades para interactuar pues en sociedad. Tenemos marchas de distintos tipos dependiendo de la lesión que encontremos. Pues no tengo videos de todas, menciono algunas. La marcha atáxica por problemas pues cerebelosos, un paciente que marcha de forma inequilibrada. La marcha espástica con aumentos del tono postural, la hemiplegia espástica se ve, por ejemplo, en los pacientes con ACV, entonces uno los ve con extensión del miembro afectado, está espástico, entonces él lo que hace es compensar con una rota,
Por unas rotaciones. Y la braquikinética, que son pasos cortos como en Parkinson. Qué pena. Otros tipos de marcha, ya había mencionado la parkinsoniana, pasos pequeños y con poco desplante del pie. Se habla de que esta es la marcha magnética, coreicas, que se acompaña de movimientos involuntarios, paréticas o antálgicas si el paciente sufrió algún traumatismo o está teniendo dolor en alguna extremidad. Y pues traigo el ejemplo de una marcha determinada, que es la marcha de Trendelenburg, por debilidad del glúteo medio. Vemos que el glúteo medio afectado en condiciones normales a este paciente, cuando él se mantiene sobre su pie, sobre su miembro inferior izquierdo, él debería mantenerse erguido por la acción reversa del glúteo medio al enderezar la pelvis y el tronco. Pero como este paciente tiene alterado ese glúteo medio izquierdo, él no va a ser capaz de realizar esa contracción o acción reversa y se va a inclinar el cuerpo hacia ese lado. Ahí se ve pues muy característico. Inclina el torso hacia el lado no afectado. La marcha de Trendelenburg. Finalmente los reflejos. Los reflejos son muy útiles para ayudarnos a evaluar trastornos de motoneurona, ya sea inferior o superior. Tenemos que en la superior pues está hiperrefléxico el paciente y en la inferior está hiporrefléxico el paciente. Entonces hay muchos reflejos osteotendinosos. Tenemos el bicipital, el tricipital, brachiorradial, patelar, aquiliano, macetérico, y evalúan las raíces que allí muestro. Uno evalúa los reflejos con este sistema de cruces, donde 0 es un reflejo que ni siquiera está ausente por completo, no genera contracción muscular, hasta 4 cruces, que es un reflejo hiperactivo que se acompaña de clonus y nos habla pues de alteraciones de motoneurona superior. Y ahí tenemos pues la escala de grises, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, dependiendo de qué tan del desplazamiento de la articulación o de la actividad del reflejo. Tenemos reflejos también no solo osteotendinosos, sino superficiales, en los que la respuesta se da por frote o raspado de las mucosas o la piel. El corneano, que ya lo habíamos visto, por estimulación de la córnea con el trigémino y cierre del párpado. El reflejo nauseoso, el reflejo cutáneo abdominal, que este sí es como más raro, que se hace un frote de lateral a medial en la pared abdominal y el ombligo se desvía hacia el lado estimulado. Entonces, yo nunca he visto un ombligo moverse, pero lo describen ahí en el libro. Tenemos reflejo cremastérico, que evalúa las raíces L1 y L2 y interviene pues en este reflejo el nervio femoral. Se hace una estimulación en el borde medial de la pierna, en el tercio superior, con un movimiento pues de inferior a superior, y lo que tenemos es que el testículo de ese lado va a ascender. Este reflejo se encuentra, es importante tenerlo en cuenta en estos traumas urológicos, en un paciente que está cursando con una torsión testicular, por ejemplo, como el nervio está alterado o atrapado, se pierde este reflejo. Tenemos el reflejo plantar, que es un reflejo que responden los dedos con flexión ante una estimulación de la planta. Es una respuesta flexora normal. Y también podemos tener reflejos patológicos. Acá traigo el reflejo de Babinski, el reflejo de Hoffman como pues los clásicos. El de Babinski, que es una respuesta extensora de los dedos de los pies, contraria a la flexión normal, ante un estímulo de tipo roce por el borde lateral del pie, dirigiéndolo progresivamente hacia medial, con respecto se asciende en la planta del pie. Y el Hoffman, que es con la mano hiperextendida y pues relajada, se estimula acá el dedo medio en su porción ungueal, y es positivo si hay una especie de pinza o una flexión de la falange del pulgar. Ambos nos hablan de alteraciones de motoneurona superior. Y por último, la evaluación sensitiva, que pues ya lo que busca es evaluar cómo percibe el paciente el tacto. Uno se basa en sensibilidad profunda y en sensibilidad superficial. La superficial, ojalá pues con un algodón se le pide al paciente, se le roza al paciente en determinado dermatoma. Siempre se debe comparar contralateral, preguntarle al paciente qué está sintiendo, si le molesta, si es igual a ambos lados. Se evalúa también el tacto profundo mediante estímulos dolorosos o no dolorosos, y se le pide al paciente también que diga qué está sintiendo.
porque puede haber sensaciones que normalmente no son dolorosas y duelen en la alodinia o en la hiperalgesia, o pacientes que tengan hipo o hiperestesias, que sientan más o menos a un determinado lado, siempre comparando de forma bilateral, y pues también que el paciente sea capaz de sentir temperatura. Todos estos se relacionan con distintas estructuras del sistema nervioso central y tractos en la médula espinal. Entonces ahí tenemos los dermatomas. Bueno, ahí están, yo pues, no los quiero leer porque estoy como, bueno, pero ahí está. Entonces acá está una imagen, se ven todos. Los solemos evaluar en las consultas, es muy importante evaluarlos, sobre todo cuando sospechamos alteraciones de tipo radicular o alteraciones medulares, y es de mucha utilidad usar la evaluación de los dermatomas y los miotomas en conjunto en los pacientes que, por ejemplo, presenten un trauma raquimedular para establecer su nivel neurológico, que nos va a ayudar a evaluar qué alternativas terapéuticas tenemos para ellos y qué expectativas funcionales pueden tener estos pacientes. Entonces, esos son los miotomas. Es importante pues tenerlos presentes. Dermatomas, perdón, sí, dermatomas. Y pues ya finalmente la sensibilidad profunda. Uno evalúa un tacto profundo y una sensación cortical. Entonces, en el tacto profundo se puede evaluar mediante las posiciones, o que el paciente perciba las posiciones de sus distintas articulaciones. Nos habla también de propiocepción, entonces se le pide al paciente que mueva el hallux, uno le pide mueva el hallux, y si él lo puede mover, pues es bien. Definir la posición en la que uno le coloca determinada articulación con sus ojos cerrados, entonces uno le cierra los ojos y uno le mueve el pulgar hacia arriba, hacia donde lo mueve, y él dice hacia arriba o hacia abajo, y pues ya uno identifica alteraciones o no. Y la sensación cortical, que es como más, algo más exótico pues para evaluar, que uno puede discriminar cuántos puntos del cuerpo está tocando, la grafestesia, que es identificar qué figura le estoy dibujando yo al paciente, por ejemplo, en el dorso. Yo le dibujo una, no sé, una manzana, un triángulo, y se le pide al paciente que diga qué le estoy dibujando en el dorso, y él le dice a uno qué es. Es una facultad que tiene la corteza para identificar estas conductas, y pues la estereognosis, que es identificar los objetos mediante palpación. Entonces, todas estas facultades pueden estar alteradas en un paciente. Y bueno, creo que ya terminé. Esto era lo que traía de examen neurológico.